Bienvenidos al programa de preguntas y respuestas del canal. Vamos a contestar hoy algunas de las que tenemos y programaremos otros para el futuro para responder a todas aquellas que no se han podido responder hoy por falta de tiempo. La primera viene de Ligia Morales, las tengo aquí a mi mano izquierda. Necesito un poco más de explicación sobre aquello de que cuando morimos no dormimos sino que pasamos directo a Dios. Yo entendía que los que mueren nada saben, pues me había explicado según Eclesiastés, para mí, que mi padre estaba dormido esperando que Jesús le llamara por su nombre para estar con él. Ahora estoy confundida. Quizás me apoya para entender un poco mejor esa parte. Primeramente, ¿cuál es el tema del libro de Eclesiastés? Bueno, el discurso de un hombre debajo del sol. Es decir, el razonamiento lógico de la vida desde la mente humana. De manera que ahí Eclesiastés habla de cómo el hombre ve las cosas. Y para Eclesiastés, cuando una persona muere, no sabe nada, está como dormida, ha quedado insensible, porque ya no funciona en el mundo físico. Cuando voy al Nuevo Testamento descubro que la doctrina sobre lo que ocurre con un creyente que muere es muy sencilla. El apóstol Pablo dice que prefiero partir del cuerpo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, cuando una persona muere, su cuerpo físico queda, va al polvo, es enterrado en fin, tratado como el cadáver, como se trata un cadáver según el contexto social, pero la parte espiritual vuela inmediatamente a Dios porque está en Cristo y está en la presencia del Señor y disfruta de la gloria del Señor. Y esa parte espiritual vendrá con Cristo cuando venga a recoger a la iglesia y esa parte espiritual recibirá el cuerpo de resurrección para que sea un hombre completo en un nuevo plano espiritual para que perpetuamente esté con el Señor Jesús. El Señor afirma que esto es así. El mismo Señor lo dice. En la cruz dijo al ladrón que estaba con él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la Biblia dice que Cristo entregó el Espíritu al Padre. Y cuando Pablo escribe sobre el concepto de estar en la presencia de Dios, dice: conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo, y más adelante dice al paraíso de Dios. Por tanto, paraíso, cielo es la misma cuestión en la terminología judía de aquel tiempo. Así que cuando una persona muere, su espíritu parte inmediatamente para estar con Cristo y disfrutar allí. Lo mismo ocurre con el espíritu del que muere sin Cristo. El ejemplo lo tenemos en el relato del rico y Lázaro, que el rico abrió sus ojos estando en los tormentos y sintiendo el fracaso de su vida espiritual. Jacqueline Adón dice: quisiera saber si es que la Biblia se contradice, porque si los que mueren no tienen conciencia de nada hasta el día del juicio final, ¿cómo es que unos van al cielo y otros al infierno? Entonces no tendría que haber juicio. Si los que mueren en Cristo van al cielo y los demás al infierno, ¿cómo es que todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados? Se supone que cada uno tiene ya su condena. Otra vez hay una confusión ahí. En primer lugar, la Biblia enseña que los salvos tienen vida eterna y los perdidos condenación definitiva. Cuando se habla de tribunal de Cristo, no se está hablando del juicio final ni del trono blanco, se está hablando de la comparecencia de los creyentes ante el Señor para dar cuenta de lo que han hecho con su cuerpo mientras vivieron. Y ahí recibirán las coronas correspondientes, que serán para poner a los pies del que está sentado en el trono. Por tanto, tribunal de Cristo, creyentes. El juicio final del trono blanco será la comparecencia de los que no han creído, para que Dios demuestre cósmicamente a ángeles, a demonios, a hombres, en fin, a toda la creación, que Él es justo y que se condenan porque sus nombres no están en el libro de la vida. No confundamos, por favor, las cosas en la Escritura. Beni Santiago: usted mencionó que todos los imperios han terminado menos el romano, pero hay pastores que dicen que el imperio de los persas son los de Irán y los medas son los kurdos, que todavía
están en una tierra que reclaman, que todavía existen hoy. ¿Me puede explicar este tema de contradicción? No hay ninguna contradicción. Imperio babilónico. ¿Hay gente que vive en el imperio babilónico? Sí. ¿Podríamos llamarle babilónicos? Podemos llamarle babilónicos. ¿Hay gente que vivía en el imperio de los persas? Pues sí. ¿Qué es hoy Irán? Posiblemente, aunque el territorio haya variado un poco. ¿Había gente que vivía en el imperio de los medos? Sí. ¿Que son los kurdos hoy? Es probable. Pero el imperio babilónico desapareció totalmente y fue sustituido por el imperio medo-persa. Y el imperio medo-persa fue sustituido por el greco-macedónico. Y el imperio greco-macedónico fue sustituido por el imperio romano. Y no ha habido imperio que fuese después del imperio romano. Por tanto, el imperio romano lo único que ocurrió es que se dividió primeramente en dos partes, el imperio oriental y el imperio occidental, y a su vez el imperio occidental, del imperio occidental surgieron las naciones del entorno de Europa especialmente. Por tanto, ese imperio no se ha extinguido, no ha sido sustituido por otro, y de ese imperio vendrá el anticristo en la última etapa de las manifestaciones político-militares en el mundo, en donde el reino de Occidente, gobernado por el anticristo, estará presente hasta la venida del Señor. Evangelismo TV. ¿Cómo podemos entender mejor el concepto de inspiración de la Escritura cuando leemos versículos que no parecen haber salido de la boca de Dios? Ejemplo, Salmos 137, 9. Voy a abrir el Salmo 137, 9. Tengo aquí mi Biblia. Me permitís un momentito. Y leemos el versículo que se cita en la pregunta. Salmo 137, 9. Dice así: dichoso el que agarre y estrella a tus niños contra las rocas. ¡Oh! La oración imprecatoria tiene que ver con la justicia retributiva de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare segará. Y estos a quienes se dirige la oración son los que primeramente han hecho eso con los niños. Por tanto, lo que está diciendo es, ojalá ocurra esto, pero no es un deseo personal del individuo, sino que es la expresión de lo que va realmente a ocurrir cuando Dios retribuya justamente las acciones de los injustos. Aarón Ramonete. He entendido mal o está alegorizando la marca de la bestia, porque me está recordando a los hermanos amilenaristas y usted con la futura marca literal de la segunda bestia que pondrá a los hombres lo está haciendo, alegorizando. No alegorizo nada. Primero, el número 666, ¿es 666 o es 666? Muy distinto, 666 es un número. 6 es uno individual, 6 es otro y 6 es otro. El número 6 es el número del hombre. Y el gobierno del anticristo en la tierra tendrá una constitución que es hombre, 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 nada más. Dios no, el hombre sí, hasta el punto de colocar al hombre en el santuario de Dios y hacerlo adorar como Dios y que la segunda bestia conduzca a la adoración del anticristo y todo eso que todos conocéis muy bien. Por tanto, hablar de la marca físicamente hecha es un tanto difícil, porque yo voy al Antiguo Testamento y leo, por ejemplo, que la Deuteronomio 6, que la ley que yo te mando hoy estará escrita en tus manos, en los frontales de tus ojos, en las paredes de tu casa. ¿Literal eso? ¿Pide Dios que llevemos escrito la ley en la frente o en las manos? Algunos sumamente literalistas ataban parte de la ley a las muñecas. Lo que está diciendo es que el que no acepte la constitución del hombre, la marca de la bestia, no podrá hacer nada, porque está fuera de la ley. ¿Comprendemos eso? Ahora eso del chip, del no chip, del sí chip, de que esto, de que el otro, es pura
eh, pura idea de los hombres. No entro en eso, pero no estoy alegorizando. Marlon Marian, ¿qué es el anticristo? ¿Un hombre o un imperio resurgido? Es un hombre que gobierna un imperio resurgido. Pero es un hombre. Satanás pondrá un hombre para gobernar el mundo, será adorado haciéndose pasar por Dios y ser la expresión suprema del mal diabólico aquí en la tierra. John Monge, ¿qué tipo de sangre tenía Cristo? Algunos dicen que no es sangre humana. Pienso que si no fuera sangre humana, Jesús no sería humano. Entonces la madre de Jesús tampoco tendría sangre humana. Ni pensar en una mezcla de sangre sobrenatural. Algunas personas están influenciadas por el platonismo, que la parte material, el cuerpo es malo, y la parte espiritual es buena. Eso es filosofía mala. Cristo es el Verbo encarnado. Fue encarnado por obra del Espíritu Santo en la Virgen María. De ella tomó toda la constitución de la naturaleza humana, incluida la sangre. Si no, la sangre en la Biblia es figura de vida, Por tanto, la vida humana de Jesús es como la de cualquier hombre, salvo, por supuesto, que no está afectado por el pecado. Pero como hombre vertió su sangre, dio su vida, y la sangre de Cristo tiene infinito valor no por no ser sangre humana, sino por ser la sangre de la naturaleza humana del Verbo de Dios que le da valor infinito. La sangre de Jesús es sangre de hombre. Nehemías Calderón Brandariz, el libro de Malaquías 3:16 se menciona un libro de memoria. ¿Tiene esta relación con el libro de la vida mencionado en Apocalipsis 20:15 o cierta analogía? Es a mi entender cierta analogía. Ahí en ese libro de memorias Dios va a actuar de acuerdo con lo que está escrito en él y de la misma manera va a actuar con lo que está escrito en el libro de la vida, que son los nombres de los que han sido salvos por gracia mediante la fe a lo largo de la historia de la humanidad. Elías Jiménez, Marcos 16:16. Jesús se refiere al bautismo de agua o cuando somos bautizados por el Espíritu Santo en su cuerpo. En Marcos 16:16, lo mismo que en Mateo 28, 20 en adelante, se refiere al bautismo de agua. El bautismo de agua es símbolo del bautismo de vida, símbolo, señal, ejemplo del bautismo del Espíritu Santo que sumerge a cada creyente en Cristo. No hay segundas experiencias en cuanto a bautismo. Cada persona que cree es tomado por el Espíritu y bautizado, sumergido, introducido al cuerpo de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es salvo. Nadie es salvo ahora y recibe el bautismo del Espíritu después. Pablo dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Por tanto, el bautismo de agua es símbolo, es señal de nuevo nacimiento, por tanto, de la acción regeneradora del Espíritu Santo. Pero no se habla en Marcos 16 ni tampoco en el Evangelio según Mateo. Se habla de bautismo del Espíritu, sino de bautismo de agua. Elías Jiménez. En los últimos capítulos de Ezequiel, Zacarías 14, entre otros lugares, se da a entender la construcción de un templo y la realización de sacrificios durante el milenio. ¿Esto es así? ¿Habrá sacrificios animales? Si no es así, ¿de qué manera podemos entender en Zacarías la celebración de la fiesta de los tabernáculos, etc.? Los sacrificios de animales nunca limpiaron los pecados del hombre. Son una señal, un tipo de lo que sería el antitipo que es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, todos esos sacrificios son figuras representativas del sacrificio de Cristo. Cuando el templo esté en el milenio y el templo futuro esté edificado, los sacrificios que se realicen de animales son recuerdo del sacrificio de Cristo.
De la misma manera que la cena del Señor hoy en día es sin memoria del sacrificio de Jesús, de la entrega de Cristo por nosotros y de la sangre vertida, así los sacrificios de animales en el santuario serán conmemoración del sacrificio del Cordero, y de esta manera se rinde gratitud y reconocimiento a la obra admirable de la cruz. Elías Jiménez, ¿cómo podemos entender este texto, 1 Corintios 15, 28, que el Cristo mismo se sujetará al Padre? Es la idea que hay en ese versículo. ¿Qué quiere decir con eso de se sujetará? Tenemos que entender que Jesucristo es una persona divina humana con dos naturalezas: la naturaleza divina, que eternamente le corresponde, y la naturaleza humana asumida por concepción virginal y que la tiene, subsiste en la persona divina del Verbo desde la encarnación en adelante. La persona humana de Jesucristo tiene limitación, la naturaleza, no persona. La naturaleza humana de Jesucristo tiene limitaciones aceptadas por la como naturaleza humana del Verbo de Dios, aceptada voluntariamente. Por tanto, el conocimiento de Jesús no es absoluto como hombre, más que sobrenaturalmente cuando la persona divina se lo comunica. ¿Entendemos esto? Es complejo, pero está ahí. Por tanto, cuando Cristo tiene una obra mediadora, reconciliar al mundo con Dios, establecer el reino, recuperar el cetro de autoridad que Satanás tiene porque le ha sido entregado, no dado, le ha sido entregado por derrota, y restaurar todas las cosas del universo. Y cuando eso termine, Jesús el hombre se sujeta como hombre al Padre en su naturaleza humana, que ya está glorificada y que tiene las prerrogativas de la naturaleza divina, pero nunca dejará de reinar. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y es la naturaleza humana de la segunda persona de la deidad. Elías Jiménez. En la noche que Jesús fue entregado, cuando él pide al Padre que, si es posible, pase la copa de él, se refiere al desamparo que sufriría en la cruz. Sin duda ninguna está refiriéndose a la muerte espiritual. Como hombre, él desconocía el resultado final y cómo Dios iba a actuar en este sentido. Y él dice: Padre, yo no quiero, si es posible, entrar en la experiencia de la muerte espiritual, pero hágase tu voluntad. Al final de todo, la humanidad de Cristo sabe cómo Dios hizo para resolver el dilema, pero Cristo ora al Padre en relación con la muerte espiritual que tendría lugar en la cruz. Juan Hus Siux. La doctrina de la Trinidad es totalmente antibíblica y carece de fundamentos históricos y teológicos, y cita Génesis 1.1, Deuteronomio 6.4, Marcos 12.29. La doctrina de la Trinidad es una doctrina bíblica fundamental y esencial, y está extendida por toda la Biblia. Voy a ese versículo de Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí aparece en el pasaje el que establece la idea, el que da la voz de mando y el que ejecuta. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. A lo largo del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová primeramente habla de Dios, y luego, cuando está el ángel, dice: no me has rehusado a mí. Por tanto, Dios dijo a Abraham, y el ángel dice a Abraham: no me lo has rehusado a mí. Quiere decir que es una persona divina. Voy al Nuevo Testamento y continuamente aparece la Trinidad. Por ejemplo, voy a hacer una comparación. La bendición sacerdotal de Números la repite Pablo en la carta segunda a los Corintios. Y en esa carta segunda a los Corintios, el apóstol Pablo habla del amor del Padre, de la gracia del Señor Jesucristo y de la participación del Espíritu Santo. Por tanto, está hablando de Trinidad. La Trinidad está en la Biblia. Los que no quieren saber de la Trinidad inventan argumentos y dicen que históricamente no está, pero los apóstoles creían en ella.
Entonces, ¿dónde está esa idea extraña? El que no tiene al Padre no tiene al Hijo y viceversa. La Santísima Trinidad es la explicación absoluta de lo que es Dios. Un ser subsistente en tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Pedro y dice en 2 Tesalonicenses 1, 6 al 10, habla del justo juicio de Dios contra los impíos, y en el versículo 7 Pablo dice, y a vosotros la Iglesia le dará reposo. Pareciera que Pablo hiciera un paréntesis en el versículo 7 y después continúa con lo que está diciendo en el versículo 6, porque es justo pagar con tribulación a los que os atribulan, etcétera, etcétera. No, el pasaje hay que entenderlo, interpretarlo tal como está. Y lo que está diciendo es que el Señor llevará a la Iglesia y juzgará y dará la retribución a todos aquellos que han traído problemas, dificultades, que fueron enemigos, que mataron a los creyentes, etcétera, etcétera. Y esto se producirá, este juicio contra las naciones especialmente va a tener lugar en el descenso de Cristo a la tierra en su segunda venida. Pero el pasaje tenemos que interpretarlo como refiriéndose a la Iglesia del Señor y a los acontecimientos descritos en la profecía para ella. Ángel Silva, me gustaría saber si la Biblia Nueva Traducción Viviente es una buena traducción. ¿Por qué? Porque es la que le regalo a mis hijas para leer. Hace muy bien, excelente traducción. Es una traducción muy fiel al texto griego y es una traducción en un lenguaje muy comprensible para la generación joven de hoy. No podemos olvidar que cada vez se lee menos y se entiende menos el idioma, porque hemos convertido el idioma en figuras. Y la atención es en muñequitos y cosas que se ven. Regálale esa Biblia, es buena Biblia, para que los niños vayan leyendo la palabra de Dios. Ángel Boccaccio. ¿En qué texto de la Escritura se encuentra la doctrina de la doble imputación? Primero, no hay ningún texto que hable de doble imputación o de doble sustitución, porque tampoco hay un texto que hable de Trinidad. Pero las dos son verdades. ¿La Biblia enseña que Cristo murió por algunos? Sí. ¿La Biblia enseña que Cristo murió por todos? Sí. ¿La Biblia dice que Cristo murió por todos, especialmente por los creyentes? Sí. Por tanto, hay dos grandes verdades. Que Cristo murió por algunos y que Cristo murió por todos. ¿Cómo la reconciliamos? Cristo murió por todos potencialmente, es decir, Dios por la obra de Cristo hace salvable a todo hombre. Y Cristo murió solo por algunos porque virtualmente la obra del Calvario es aplicable solo a aquellos que creen. Ahí está la doble imputación o la doble sustitución o los dos aspectos de redención, tómalo como quiera, pero es una verdad bíblica, aunque no haya un texto definitivamente concreto que lo exprese de una forma concisa. Albert Boccaccio. ¿Cómo nos apropiamos de la justicia de Cristo Jesús? ¿Por imputación o por efusión en el alma? Bueno, la justicia de Cristo se adquiere por gracia mediante la fe. Dios la imputa al creyente y la disfruta el alma cuando dice no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Emmanuel Verdú. En cuanto al reino milenial, ¿habrá gente con cuerpos naturales y otros con cuerpos glorificados? Si es así, ¿cómo entraron estas personas sin cuerpos glorificados al milenio? Bueno, de una forma muy simple. Primero, en el milenio habrá gente con cuerpos glorificados y gente con cuerpos naturales. ¿Por qué? Porque los que glorificados resucitan para entrar con Cristo al milenio y la Iglesia viene con Cristo del cielo con cuerpo glorificado. Los que de las naciones han sido salvas, pero no habían muerto en el tiempo del establecimiento del milenio, entran al milenio porque son salvos. Y los que tienen cuerpo glorificado tendrán plena relación con nosotros porque no hay ningún problema. Cristo con cuerpo glorificado charló con los discípulos y comió con ellos. De manera que el cuerpo glorificado está adaptado a una determinada esfera y experiencia de vida. Los cuerpos terrenales a una determinada esfera y experiencia de vida terrenal. Finalmente habrá cielos nuevos y tierra nueva donde el asunto se resuelve definitivamente. Yadmin Wawor Martínez. Deseo
saber qué opina usted de lo que está pasando en el mundo con respecto a una vacuna que nos proporciona poder seguir viviendo y de que no ponérsela no podremos ser seres humanos sin poder comer en restaurantes, ni comprar y por supuesto ni vender. Sabemos que no es el 666, pero el espíritu con el que viene todo esto es para el fin. Sugiere que se la pongan los cristianos a pesar de que no proporciona inmunidad y al contrario ocasiona daño al cuerpo a pesar de que se está usando para control del mundo, cual antes no había sido. Bueno, no opino. Yo quiero opinar de Biblia, no de vacunas y antivacunas. Solamente quiero recordar algo. Dios ha dado ciencia a los hombres y la vacuna a la que se refiere del COVID no se produjo en un año. Es el resultado condensado en un año, efectivamente porque era necesario, de investigaciones, entre otras cosas, sobre el ARN mensajero, que están documentadas desde hace 30 años. Decir que es una novedad no es verdad. Segundo, hay muchos antivacunas que impiden o tratan de impedir que a los niños se le ponga la vacuna para la viruela, para el sarampión y para otras enfermedades infantiles, condenando a esos niños a morir si son infectados por esos patógenos. Todo medicamento tiene contraindicaciones, basta con leer un prospecto. Los antibióticos son buenos para eliminar las bacterias, pero si tú eres alérgico al antibiótico, mueres si pones un antibiótico. Por tanto, la vacuna del COVID hace daño si hay alguna alergia especial a eso. Pero la vacuna del COVID ha salvado miles de ancianos en residencias que dejaron de morir cuando fueron vacunados. La idea de que esa vacuna es el anticipo del anticristo porque no te dejan comprar ni vender y tal y cual, ni entrar a comer en un restaurante, bueno, las autoridades están procurando que no infectemos a nadie. Y llegará un momento en que esa vacuna se pondrá todos los años como la de la gripe y será una protección contra ese virus. ¿Acaso el que se vacuna contra la gripe cada año, yo soy uno, nunca agarré la gripe? No lo sé. Nunca con intensidad. A lo mejor un catarro fuerte que puede confundirse con la gripe o que es la gripe, yo qué sé. Pero esa vacuna me ha protegido. De manera que dejemos, por favor, de orientar las cosas y asustar a la gente y dejemos libertad a la gente. La gente que no quiere vacunarse es su responsabilidad y la gente que quiere vacunarse es su responsabilidad. No juzguemos a los hermanos y mucho menos empecemos a decir que el que se vacuna está negando su fe. Eso no es verdad. No asustemos al pueblo de Dios. Mantengamos nuestras convicciones para nosotros individualmente. Josías Escoto. En la carta a los Corintios el apóstol Pablo habla acerca del amor. Cuando dice que todo lo espera, se refiere a esperanza o a paciencia. Se refiere a esperanza. El verbo, el pizo, expresa esa condición. Y se utiliza, por ejemplo, para decir, me asomo a la ventana y veo el día y digo, espero que no llueva. Es la esperanza de que se produzca algo. El amor espera que aquellos del entorno sean sensatos, honestos, etcétera, etcétera, y siempre espera recibir una aceptación de una vida correcta en otras personas y, por supuesto, también en él mismo. Siervo de Cristo. En Génesis 6:4, ¿quiénes son los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres? Hay mucha polémica sobre esto. Unos piensan que son los hijos de Caín y los descendientes de Set, pudiera ser. Otros creen que son ángeles caídos que se materializaron y engendraron hijos a las hijas de los hombres para generar una nueva raza y que Dios los ha sujeto en prohibición absoluta. Los ángeles no pueden
materializarse sin el permiso de Dios, en prohibición absoluta para el juicio porque abandonaron su propia dignidad. ¿Cuál es la verdad? No entramos en ella porque no es doctrina fundamental. Mi opinión personal, si alguien me la pregunta, creo que son ángeles caídos. Cristian Morales, sobre las 7 semanas, ¿en qué parte cesa el sacrificio? ¿Es en la 7ª? ¿No cesó el sacrificio cuando rasgó el velo al morir el Cordero de Dios en la cruz? Una cosa es la muerte de Cristo en la cruz, que rasga el velo y que abre simbólicamente entrada al Santísimo, porque Cristo murió y ese sacrificio terminan los sacrificios. Los sacrificios rituales porque el Cordero de Dios murió. Y es el sacrificio perfecto, no se repite más. Otra cosa distinta son los sacrificios que se están celebrando por el pueblo de Israel en el tiempo primero de la tribulación, del gobierno del anticristo. Esos cesan a los 3 años y medio de comenzar la tribulación. Miguel Sanzana, en relación con el libro de Judas, ¿cómo se justifica que se apoye en el deuterocanónico de No si no es inspirado? Si el libro de No es inspirado, ¿por qué se valida el extracto como que toma Judas? Bueno, te pongo otro ejemplo. En Tito 1.13, Pablo toma una frase de Epiménides, que es un filósofo venerado en Creta como una divinidad. ¿Lo que escribió Epiménides es inspirado? No. Pero la frase que Pablo trae a su carta inspirada adquiere la condición de inspirada porque la escribe el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. ¿Entendemos eso? No es inspirado lo que escribió Epiménides, no es inspirado lo que escribió No, pero al tomarla, guiado por el Espíritu Santo, un autor del texto bíblico inspirado, esa frase adquiere esa condición, solo esa frase y no el contenido de la obra. Desde hace mucho tengo la duda de cómo se traduce la palabra eskeus de Primera Tesalonicenses 4.4, donde Reina Valera la traduce como esposa, pero la palabra es vasija. Tiene razón, la palabra es vaso. Y en el griego clásico incluso se utiliza para referirse al hombre. De modo que la traducción más correcta, a mi entender, ahí sería que cada uno tenga su cuerpo, su vaso, su recipiente santo en honor delante de Dios. Si alguien quiere utilizarlo para esposa, tiene que explicar por qué varía la palabra. Y si se refiere a esposa, tiene que explicar también por qué debe santificar el matrimonio. El matrimonio es santificado por Dios y el matrimonio de un creyente que vive conforme a la voluntad del Espíritu es también santo. Valentín Serrano. Yo pienso que el Textus Receptus fue una gran aportación, pero el texto crítico lo considero más fiable. Si estoy en lo correcto, pasajes como la mujer adúltera, Juan 7, 53, 8, 11, o el final del Evangelio de Marcos, Marcos 16, 9, 20, ¿son textos sagrados? ¿Cómo debemos considerar esos textos? ¿Son palabra de Dios o apócrifos? Son palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están en muchos manuscritos antiguos. Más o menos del mismo tiempo en que están unos en donde faltan, están en otros en que no faltan. Aparte de eso, el texto del final de Marcos descansa en el texto inspirado del final de Mateo. Por tanto, mantengamos los dos y démosle la condición de palabra inspirada por Dios. Están apareciendo manuscritos ya del siglo II, de modo que muchas de estas incógnitas van a ser despejadas Dios mediante pronto, pero mantengamos eso como palabra de Dios. Valentín Serrano. Tengo entendido que el doctor Lacueva participó en la traducción y complementó el comentario de Matthew Henry. ¿Podía compartirnos su experiencia con este comentario maravilloso? No es tanto una traducción, sino una adaptación. La editorial dijo al doctor Lacueva, ahí tienes el texto de Matthew Henry. Tómalo, utilízalo como forma de desarrollar un comentario, traduce si quieres lo que te parezca de ese comentario y compleméntalo con comentario tuyo. De ahí que el texto no se llama comentario bíblico de
Matthew Henry, sino Comentario Bíblico Matthew Henry. Es el nombre que el editorial dio al comentario. Como pudiera llamarle Comentario Bíblico Madrid o Barcelona o Nueva York. Es un nombre de un comentario que, como se utilizó el Matthew Henry como base para desarrollarlo, le han puesto Matthew Henry, pero se podía llamar de otra manera. Ahora se está traduciendo literalmente, textualmente, el comentario bíblico escrito por Matthew Henry. Eric VP. ¿Qué Biblia de estudio ocupa en el púlpito, hermano Samuel? No lo sé. Unas veces esta que tengo aquí, que es en mi mesa ahora mismo, que es Reina Valera revisada. Otras veces otra que tengo aquí a mi lado, que es la de Raide. Otras veces la Biblia Matthew Henry. Y otras veces la Biblia sin notas, porque a mí realmente lo que me interesa mucho es lo que hay de la raya para arriba, no de la raya para abajo. Y además todas las Biblias mías, incluyendo, por supuesto, estas comentadas, de analíticas, con notas, tienen mis notas personales que yo necesito para seguir el texto cuando abro la Biblia y pienso o desarrollo algún pensamiento sobre el pasaje. Jacqueline Adón, quisiera dentro de lo posible que explicara por qué usted solamente menciona a Cristo y nunca al Padre ni al Espíritu Santo. Mi querida hermana, o tú oyes muy mal o eso no es cierto. Yo menciono a Cristo muchas veces. Cristo es la razón de la profecía, es la causa interpretativa de la Biblia, pero menciono al Padre y menciono al Hijo cuando es necesario conforme al texto bíblico. No puedo dejar de amar, obedecer, honrar y adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De manera que yo menciono a las tres personas divinas cuando el contexto en que estoy desarrollando lo exige. Cuando exige que mencione a Cristo, normalmente menciona a Cristo, pero es muy difícil que en una predicación o un estudio mío no esté Dios en tres personas manifestado de alguna manera. Siervo de Cristo pregunta, ¿quién cree usted que escribió Hebreos? Pues es muy difícil, porque realmente hay muchas propuestas. Hay propuestas desde Priscila y Aquila hasta Bernabé, Lucas, Pablo. Si me preguntas quién es el que tú crees que escribió, opinaría que posiblemente fue Apolos, porque es un varón erudito, elocuente en la palabra, y además de esto, el griego que utiliza la carta a los hebreos es de lo mejor del Nuevo Testamento. Yo diría que en muchas cosas es griego clásico y no tanto griego koiné. Débora y Alejandro pregunta, ¿cuál es la diferencia entre talento y don? Talento es algo natural que Dios da a la persona. Por ejemplo, el talento de la voz, talento de la música, talento de la pintura, talento de la orfebrería, talento de la medicina, talento. Todo eso es capacidades propias de la persona que indudablemente Dios da, pero que no tiene tanto que ver con una acción espiritual, aunque lo comprende. Mientras que don es el regalo que el Espíritu Santo hace a cada creyente para la edificación del cuerpo de Cristo. El don no beneficia en sí o no es motivo de exaltación de la persona, mientras que el talento sí, en el sentido de que aunque lo ha recibido, lo desarrolla él. De manera que un pintor, el talento de su pintura ensalza a esa persona, mientras que el don en la iglesia ensalza al Espíritu Santo y es medio instrumental de Dios para el crecimiento de su cuerpo. José Rodríguez, dentro de los 21 juicios de Dios, Apocalipsis, ¿cuál se consideran la ira de Dios? Los sellos, las trompetas o las copas. Todos. El juicio de Dios comienza, digamos así, de una forma más suave a través de los sellos. En el séptimo sello se incrementa con las trompetas y en la séptima trompeta se incrementa con las copas. De modo que todo eso es juicio de Dios. Luis Ángelo Valle, ¿está usted de acuerdo
con el monergismo de Juan Calvino y Martín Lutero, es decir, es el monergismo estrictamente bíblico. No hay duda ninguna que el monergismo, en el sentido de que Dios es el único que actúa en salvación, es verdad. Salmo 3.8, Jonás 2.9, la salvación es de Jehová. Al hombre se le pide que crea, y el hombre cree, y el que cree es salvo, pero es salvo por gracia. Y todo esto no es de vosotros, es don de Dios. Por tanto, decir que Dios ha hecho una parte y el hombre hace otra parte no es cierto a la luz de la Biblia. Si a eso de que solo Dios ha hecho todo para la salvación se llama monergismo, pues me parece muy bien y yo soy partidario de aceptarlo como tal. Luis Ángel Ovalle, de acuerdo con Juan 1.12, aquellos que creen en Jesús en el tiempo de su vida humana, Dios le da la potestad y el derecho de ser hijos de Dios. Los santos del Antiguo Testamento fueron hijos de Dios en el mismo sentido o en sentido diferente. En el Antiguo Testamento se llama hijos de Dios muchas veces al pueblo de Israel. La salvación de los hombres del Antiguo Testamento es la misma que la de los hombres del Nuevo Testamento. La obra que permite la salvación de aquellos es la obra que permite la salvación nuestra. Algunos piensan que esos hijos de Dios del Antiguo Testamento que son salvos por gracia, después de la obra de Cristo, se incorporan a Cristo como los salvos de esta dispensación y vienen a ser hijos de Dios lo mismo que nosotros. Es una discusión teológica, pero indudablemente la condición de los salvos como hijos de Dios en el Nuevo Testamento no es por otra razón que por adopción en el Hijo, de manera que somos hijos en el Hijo. Luis Ángel Ovalle, Dios el Padre es Padre del Señor Jesucristo por procedencia eterna y origen eterno. ¿También puede decirse que es Padre la persona divina y eterna del Espíritu Santo? No. El Padre es Padre porque engendra un Hijo y se personaliza como Padre, primera persona. El Hijo es Hijo porque es engendrado por el Padre y se personaliza como Hijo, segunda persona. El Espíritu Santo es la expresión suprema del amor entre el Padre y el Hijo y se personaliza como el Espíritu de amor, y el amor de Dios por el Espíritu se derrama en el corazón de los creyentes. Lo que procede es estudiar la procedencia de las personas divinas. La segunda procede de la primera, la tercera procede de la primera y de la segunda, en cuanto a distribución o comunicación de vida. Ninguna de ellas es originada por otra, pero se personaliza como una expresión determinada, la primera como Padre, la segunda como Hijo, la tercera como Espíritu. El Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo en cuanto a procedencia. El Hijo procede del Padre, el Padre no procede de nadie. Luis Ángel Ovalle, el amado doctor Lacueva afirmó en su libro Espiritualidad Trinitaria que los dones milagrosos o de poder pueden ser recibidos por personas no creyentes y cita como ejemplo a Judas, hijo de perdición. Eso no es una contradicción con Juan 14:17. Hacen milagros los hombres no creyentes utilizando el nombre y la autoridad de Jesús. Los hijos de Esteban no eran creyentes del judío y hacían milagros en el nombre de Cristo. Pero los milagros que Dios hace los podría hacer por medio de las piedras. Si estos callan, dijo Jesús, las piedras van a clamar y son inertes totalmente. Hay personas que hacen milagros, echan fuera demonios y no son salvos. Y lo tenemos en Mateo capítulo 7, 21-23, en donde a Cristo le dirán en aquel día, el día del juicio, hicimos en tu nombre milagros, echamos fuera demonios, y Cristo dice, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. ¿Cómo los echaron? Pues en el nombre del único que puede echar fuera demonios, que es el nombre de Jesús. Por tanto, los incrédulos pueden recibir dones en el sentido de operaciones de poder, no dones espirituales que son dados a los miembros del cuerpo para edificación del cuerpo, pero operaciones de poder. Y no podemos olvidar también que hay milagros engañosos hechos por Satanás y los demonios a través de personas que dicen que tienen el poder de Dios. Vittorio Arnoletti, tengo necesidad
de hacerle algunas consultas sobre las Escrituras que me tienen un poco confundido y me pregunto si podría escribirle por mail. Pues mi querido hermano Vittorio, lamento mucho decirte que si tengo que atender todas las preguntas que me hacen los creyentes en el mundo entero por mail, tendría que tener un gabinete específico para responder esas preguntas. Te aconsejo que por favor las vayas haciendo en el canal y yo las voy a contestar con mucho gusto y serán no solo de provecho para ti o de aclaración para ti, sino para todos que escuchan el programa. Llegamos con esto al final y doy gracias a todos los que habéis estado escuchando este programa de preguntas y respuestas. Tenemos otro ya preparándose para dentro de unos días y si queréis seguir preguntando, utilizar el canal, los comentarios para poner la pregunta, la vamos a seleccionar y procuraremos no olvidarnos de ninguna de las que estáis formulando. Que el Señor os ayude y os bendiga y a Él sea siempre toda la gloria.